Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos una mesa súper interesante. Yo creo que nos van a contar cosas muy interesantes. Y vamos, no os perdáis porque vamos a acabar este panel con una noticia, un anuncio potente que nos van a hacer, con lo cual a disfrutar y a esperar ese momento. Bueno, me acompañan Victoire y Mario. Ambos te conocieron, hemos estado charlando antes y ambos te conocieron en el mundo del emprendizaje tecnológico. Victoire muy relacionada con temas de impulso, de equidad de mujer también, que ahora en este nuevo proyecto quiere poner en práctica y bueno, impulsar, ¿no? Ellos son los impulsores de este proyecto que nos van a explicar. Y a mí sí que me gustaría decir que hasta durante décadas, y no hasta no hace mucho, los recursos, la notoriedad de medios de comunicación y la profesionalización del fútbol femenino pues brillaban un poquito por su ausencia. Afortunadamente, y gracias al trabajo y esfuerzo, mucha gente estamos en otro punto, y por eso tengo aquí a ellos dos, que son quienes mejor nos van a explicar el proyecto que llevan a cabo para poner el fútbol femenino en otro punto, darle la vuelta y hacer un cambio radical. Así que les paso la palabra a ellos y sí que me gustaría que me contarais cómo surge el proyecto de Mercury 13, por qué el nombre y bueno, y en qué punto estáis ahora mismo. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Si son fanáticos del fútbol femenino o si están tratando de entender de qué se trata este movimiento que hoy en día es muy global, esta es la ponencia ideal para hacerlo. Mercury 13 es un grupo inversor dedicado 100% al fútbol femenino. Arrancamos hace un poco menos de 2 años con la idea de poder traerle el fútbol a la otra mitad del mundo. La audiencia femenina que durante más de 100 años fue completamente ignorada por el fútbol y que nosotros hoy como emprendedores vemos una gran oportunidad. Eso no solo es para la fanática, pero también es para aquellas jugadoras que son el centro de todo lo que hacemos y cómo podemos formar organizaciones que ayuden a que ellas también puedan crecer y lograr aún más éxitos dentro de lo que es la cancha. Así que eso es Mercury 13 así en un resumen breve. El año pasado compramos nuestro primer equipo en Italia, el Como Women, que es un equipo de la Serie A femenina. Y hemos hecho bastante cosas con este equipo que sé que vamos a hablar un poco más en detalle. Y bueno, no hemos hecho un secreto que queremos ampliar nuestro portfolio en Europa, comprando clubes en básicamente las 5 ligas más importantes de este continente. Sí, solo agregaría que el proyecto también nace por reconocer que el fútbol femenino es un emprendimiento. O sea, está en una fase muy temprana de su crecimiento, tiene enorme potencial, pero necesita recursos, tanto capital como capital humano. Y no sentíamos que la mayoría, porque hay excepciones, que la mayoría de los clubes que típicamente están enfocados en el fútbol masculino estaban bien posicionados para sacar todo ese potencial. Entonces creamos el vehículo para hacernos expertos en esa área específica. Intentamos resolverle ese problema a los equipos con los que nos aliamos de gestionar solo la parte del área del fútbol femenino. Esa es una parte que me interesa mucho que hablemos después acerca de ese paralelismo con las startups y los KPIs que utilizáis, pero antes empezamos por el principio y me gustaría por qué la inversión y el comienzo en el cómo en Italia y cuáles fueron los factores que tuvisteis en cuenta y que os hicieron decantaros por esa primera adquisición. Quizás empezaría por el potencial. Hay 2 cosas que son muy importantes para nosotros: potencial comercial y la base futbolística del equipo. Esto era un equipo en Italia en la primera división había 10 equipos, de los cuales 8 eran aliados a un equipo masculino y había 2 equipos independientes. Y este equipo tendría una fracción, quizás el 20% del presupuesto de todos los otros equipos, y todos los años estaba compitiendo. Eso es algo que nos llamó mucho la atención. Y luego el potencial de marca que tiene un sitio tan icónico como el Lago de Como. Sentíamos que teníamos la oportunidad de desarrollar una marca diferenciada, que le hablara a un público diferente. Los invito a que vean las redes del equipo y verán que es un trabajo de marca que es muy diferente a lo que sería un club tradicional de fútbol. Y esas 2 cosas fueron las principales que creo que nos emocionaron. No sé si estás de acuerdo.
Sí, bueno, después también originaron la estrategia que tuvimos para el club. Lo primero y principal fue cambiar la marca, ¿no? Era un club que si lo vieras de afuera era muy tradicional, con 2 colores, un escudo muy tradicional del club de fútbol. Y vinimos con un plan muy diferente de posicionar el club en el mundo del lujo y el mundo de la moda, que obviamente son 2 mundos que las mujeres estamos acostumbradas a ser parte de. Y luego también su manera de comunicar. O sea, en vez de ir a Calcio y Finanza, por ejemplo, fuimos a Vogue Italia y fuimos a Vanity Fair y fuimos a GQ, porque era ahí donde sabíamos que nuestra audiencia nos iba a conocer mejor. Luego también trajimos a Nike como socio fundador del equipo, que apostó por nosotros y que ha sido un gran partner hasta ahora. Amplificamos todo el tema de redes sociales, la página web, o sea, todo de lo que es la marca que ve el consumidor final, tuvo un cambio radical que fue muy bien, creo que recibido por el público. Y bueno, después hicimos toda la parte de lo que es el triunfo dentro de lo que es la cancha de fútbol, que lo dejo a Mario que pueda explicar un poco más. Adelante. No, siempre empezamos por el trabajo de marca con la idea de reinvertir todo lo que generemos haciendo un buen trabajo de marca en el campo. Entonces este año el equipo rompió un récord de puntos, que es algo que nos enorgullece mucho. Estuvo en lo más alto que ha estado en su historia en la tabla de posiciones, y el año que viene queremos seguir creciendo y empezar a competir con esos equipos grandes. Pero es un proyecto a largo plazo, así que vamos año a año. A día de hoy, ¿cuáles son los indicadores en los que os estáis fijando más? ¿Rendimiento deportivo, rendimiento comercial, valor de la marca? Diría todos, o sea, los dos. Nunca puedes no fijarte en el rendimiento deportivo, siendo un equipo de fútbol, entonces es el principal. Pero fuera de eso, que es un poco más hacia lo obvio, lo quizás menos obvio es medimos mucho qué tanto estamos creciendo la audiencia. Porque no es un secreto que la audiencia del fútbol femenino en Italia hoy es pequeña y le vemos un potencial enorme. Entonces estamos obsesivamente viendo qué tan rápido estamos creciendo esa audiencia, quién es la audiencia, cómo la podemos expandir y buscar siempre estrategias para acelerar todas esas métricas. Y eso es lo que decía antes, que me gustaría que hablaseis de ese paralelismo, de cómo gestionáis parecido con ese liderazgo, esa velocidad que hay en las startups, que las estáis aplicando a la gestión del cómo y al propio Mercury, que desgraciadamente no es tan habitual en la industria del fútbol. Entonces, ahí contadnos un poquito qué estáis haciendo. ¿Qué os diferencia? Que yo sí que me gustaría que os llevarais la idea de qué es realmente lo que os diferencia del resto de proyectos, porque es claramente diferente. A ver, creo que es la perspectiva que tenemos, ¿no? No venimos del fútbol tradicional, o sea, Mario sí tuvo una experiencia en un club de fútbol que creo que también ha ayudado mucho a influenciar cómo miramos este negocio. Y en mi caso estuve en fútbol, pero como agente, y luego en la parte de tecnología, pero nunca de club. Entonces llegamos, creo que con una perspectiva muy fresca de no necesariamente reinventar la rueda, ¿no? No es que todo en el fútbol no funciona bien, pero sí hay algunas cosas que podían ser de alguna manera desafiadas y ver si había alguna manera mejor de hacerlo. Específicamente con el lente de servir a las mujeres, no solo sobre la cancha, pero de fuera de la cancha también, ¿no? Y esto es algo que siempre comparto muy personalmente. He sido fanática de Racing toda mi vida, de Argentina, y como fanática de fútbol mujer, nunca me sentí muy identificada con lo que hacía Racing, porque no pensaba en mí como consumidora, pensaba en mi hermano, pensaba en mi padre, pensaba en mi marido, pero no en mí. Y eso es algo que con el Como y con Mercury está en el centro de nuestra estrategia, que es cómo consume el fútbol la mujer y cómo podemos traer esos productos para que se concreten. Igual con las atletas también dentro de la cancha, ¿no? ¿Qué necesitan para hacer su mejor trabajo donde importa? Sí, nada más agregaría que también desde un punto de vista empresarial o organizativo se asemejan mucho a un emprendimiento tecnológico con un equipo de fútbol femenino, en el sentido que son pequeñas empresas con un potencial de crecimiento muy alto, un crecimiento histórico en los últimos 5 años muy alto, pero donde estás empezando de una base muy pequeña. Y a veces, si estás viéndolo desde afuera, quizás no ves el nivel de crecimiento porque empezó en una base pequeña, pero para los que estamos dentro viendo los números es
monumental en los porcentajes en los que año a año el mercado consume más. Si ven las métricas de Liga F este año, de lo que crecieron en el último año, la audiencia es una locura. O sea, no existe otro activo en el fútbol donde se estén duplicando las audiencias año a año. Y es desde ahí donde nace nuestra cultura un poco más de ser emprendedores, de querer movernos rápido y de ser muy creativos en cómo gestionamos ese crecimiento. Entonces, muchas de las cosas que hacemos para nosotros no se ven tan disruptivas, pero también reconocemos son muy diferentes a lo que haría un club tradicional. Eso que hablábamos antes, que mucha gente se suma al fútbol femenino, pero no por convicción, sino por moda, que en vuestro caso nada tiene que ver. Y al final, lo que decías de esos resultados poco a poco, que como en vuestro caso es a base de invertir, de trabajar, de indicadores, y no de la noche a la mañana. Obviamente sin inversión, vosotros bien sabéis el capital y los propietarios que hay detrás impulsando el proyecto. Sobre esa propiedad y esa estructura, ¿qué nos podéis contar? ¿Quién está detrás de todo el grupo, de todas estas ideas que vosotros le ponéis cara, pero tenéis gente detrás? Sí, por supuesto. Tenemos un equipo centralizado que está en Londres, que trabajamos todos juntos. Somos un equipo muy chico. Creo que nadie nos creería cuántos somos, pero creo que también ayuda justamente a poder movernos más rápido. Y luego tenemos grandes inversores y advisors, uno de ellos acá sentados en la primera fila, que nos han apoyado desde el principio de este proyecto con la visión que teníamos y que nos han ayudado estratégicamente porque traen experiencia de décadas en el fútbol que nos ayuda mucho a nosotros poder entender qué paso podemos dar para adelante y cómo podemos resolver ciertos problemas que es el mismo deporte al fin y al cabo, entonces hay mucha ayuda ahí. Bueno, pues es una de las cosas que os diferencia también como de otros equipos tradicionales, que os estáis dotando de profesionales no solo de la industria, sino de expertos dentro de vuestro órgano de decisión. Estáis firmando acuerdos como el que habéis firmado con The Collection, con Wasserman también, que me gustaría que lo explicarais porque también es distinto a lo que se viene haciendo hasta ahora en el sector. Sí, bueno, lo anunciamos hace 2 semanas, hace poco, de que hicimos otra estrategia, otra partnership estratégica con una agencia del calibre de Wasserman, justamente para toda la parte comercial de lo que estamos desarrollando. Nosotros creemos, y Mario hoy un poco más temprano en un panel acá también hablaba, de que nuestro círculo empieza con la parte comercial. Si nosotros podemos generar revenues y utilizar esos revenues para poder reinvertirlos, vamos a seguir viendo éxito en un modelo que en realidad siempre fue al revés, ¿no? Uno busca siempre ganar y luego monetizar todo ese éxito. Para que nadie nos diga que el fútbol femenino no es rentable. Y en cuanto a países, estáis ahora en Italia. He podido leer que a nivel estratégico Reino Unido es clave. Contadnos cuáles son los siguientes pasos y qué os parece España. No hemos hecho un secreto que nuestro objetivo en los próximos 2-3 años es tener una presencia en las 5 ligas principales. Empezamos probablemente por la más chica, que era Italia. En este momento estamos pasando la mayoría de nuestro enfoque de inversión tanto en España como en Reino Unido y siempre vemos los mercados completos. O sea, vemos primera división, segunda división, básicamente evaluamos todos los equipos e incluso exploramos equipos que están atados a un equipo masculino. Entonces somos bastante flexibles como inversionistas y esperamos tener buenas noticias en lo que queda de año, pero estos procesos no es comprar no estás comprando un negocio chiquito, es un equipo, un club, toma tiempo y nos tomamos siempre el tiempo y la cautela de buscar la inversión correcta. Entonces no te puedo dar una fecha, pero estamos trabajando muy duro para intentar expandir ese portafolio y llegar a los equipos número 2 y 3 a finales de año. Pero el objetivo es incrementar ese portfolio en Europa. Vamos a dejarlo en Europa. Siempre en Europa. Y hacerlo más pronto que tarde, porque al final vuestra razón de ser es un multiclub, con lo cual hay que sumar como hay que sumarle clubs. Bueno, pues dentro de este viaje que estáis llevando a cabo, nos habéis presentado algunos expertos.
que os acompañan, pero creo que también tenemos algo que contar, que es lo que os venía diciendo al principio del panel. A mí me parece un proyecto apasionante y además diferente, ¿no? Que creo que es algo que necesitamos en esta industria y especialmente en el fútbol femenino, con lo cual creo que alguien nos va a contar en un vídeo que se suma a este proyecto. ¿Es así? Bueno, pues vamos a decir que nos lo cuente él mejor que contarlo nosotros, así que cuando podáis poner el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Juan y desde aquí, en primer lugar, quería dar la enhorabuena a los organizadores del Sports Summit Madrid. Es un evento fantástico que reúne a diferentes stakeholders del mundo del fútbol y que hace avanzar la industria, así que muchísimas gracias. Hoy es un día muy especial porque quería anunciar mi incorporación a Mercury 13, el movimiento que tanto está ayudando y apoyando en el sector del fútbol femenino. Gracias al liderazgo de Victoire, de Mario y a su visión, es un proyecto que me ilusiona mucho y al que estoy deseando aportar mi granito de arena. Ellos ya están haciendo un gran trabajo, como podemos ver con Como Woman, un equipo precioso que está haciendo las cosas muy bien. Y como mi gran querido amigo Giorgio Chiellini lo anunció hace unos meses, yo quería anunciarlo hoy en Madrid, en mi país, además con muy buenas noticias para Mercury 13 pronto en España. Nada más, un saludo muy grande, espero que tengáis un buen evento y ojalá os pueda ver en persona pronto. Bueno, pues esta era la gran noticia. Sí que me gustaría pues que nos contarais qué supone para Mercury 13 la incorporación de Juan Mata. Bueno, sabemos que el padre de Juan está acá también en la audiencia, así que muchas gracias por venir. La verdad que Juan es una persona que conocimos a través de Common Goal. Él es cofundador de Common Goal y es alguien que siempre reconoció el valor del fútbol femenino y creo que como español lo ha entendido mejor que nadie. Así que estamos muy orgullosos de tenerlo con nosotros en esta aventura. Siempre es importante ver referentes del fútbol como él y también como Sergio Oliveira, que se ha unido, un jugador portugués, que se ha unido a Juan en esta inversión, así como Giorgio Chiellini en su momento. Apoyar este movimiento, validarlo, creer en lo que estamos haciendo y demostrarle también al que quizás no cree tanto que hay algo. Sí, y nos llena de ilusión a veces la gente que está dentro de la industria detecta ese potencial más temprano y cuando se nos acercan jugadores del talante de Juan del lado masculino a expresar un interés en el proyecto nos da mucho optimismo y nos llena de energía por lo que hacemos. Así que nada, agradecerle también a él, a Sergio por la confianza y a seguir trabajando para crecer estos clubes y esperamos poder dar buenas noticias también aquí. Yo desde luego estoy esperanzada, ¿eh? Según lo ha dicho Juan, yo estoy esperando noticias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo desde mi parte, que poner en valor y como conclusión, que al final esto es un proyecto diferente con una inversión detrás, porque nada que no tenga inversión, recursos, tiempo y notoriedad va a tener nunca éxito ni rentabilidad. Las cosas no son de la noche a la mañana, con lo cual los grandes proyectos y lo que hace diferente se construye de esta manera, invirtiendo con grandes profesionales a la frente, con un liderazgo claro y trabajando para que de aquí a unos años el Como sea la primera parte, el primer punto, el primer club de este grandísimo proyecto de Multiclub, que esperemos que pronto podamos verlo en España, con presencia en España. Muchísimas gracias.